La Ciudad de México es en todo el mundo la que más teatro tiene. Y dentro de esta enorme oferta hay una obra que, como bien dice Quique, se llama Lobos por Corderos. Y de ella le vamos a hablar aquí en Tercera Llamada. Y están con nosotros, estamos de gala aquí, tenemos dos invitadas de superlujo, Mariana Garza, Mónica Huarte, ¿cómo están? Días. Felices de estar aquí contigo. Hola, ¿qué tal? Oigan, cuéntenos, están en una obra que dentro de la enorme oferta que hay de teatro en México, pues es de las que más suena, de las que más se habla, de las que más filas hay para verla, Lobos por Corderos. Cuéntenos un poquito de ella. Primero que nada, buenos días a todos. Gracias por la invitación, Juan. Y pues sí, estamos haciendo una segunda temporada. Estuvimos el año pasado haciendo Lobos por Corderos. Afortunadamente fue una temporada que, como dices, estuvo agotada y estamos retomando ahora una nueva temporada de todos los miércoles a las 8:30 hasta el 24 de agosto. Así que de mañana a el 24 de agosto nos pueden ver en el Teatro Milán. Es una obra de Reynolds Robledo, que es un autor mexicano muy joven de Monterrey, en la que estamos Mónica Huarte, Fernanda Borges, Alejandro de la Madrid y una servidora, Mariana Garza. Muy bien, oye Mónica, y cuéntanos más o menos de qué se trata esta obra, porque Lobos por Corderos nos hace recordar aquello que vemos y creemos que no nos hará daño, pero resulta todo lo contrario. ¿Tiene que ver? Totalmente. Es la historia de en una escuela mandan a unos niños por buen aprovechamiento a un paseo y resulta que el camión tiene un accidente y se mueren 2 niños y el chofer de la escuela, y hay 11 heridos. Y la directora de la escuela, que es Bárbara Morete, que es el papel que yo interpreto, cita a los papás de estos niños que murieron y les ofrece $1 millón a cambio de que aquí se acabe y que no hagan justicia y que no investiguen qué pasó. Y entonces es una obra que te hace todo un cuestionamiento moral y ético de tú qué harías en una situación así. ¿Lucharías por obtener justicia y por saber ir hasta el fondo de las consecuencias, o más bien ya te quedas con el dinero y ya con eso se te calma el alma? O sea, como que sí, la gente sale muy sacudida porque además cada personaje está viviendo el duelo de la muerte de su hijo. Entonces, es el dolor en sus diferentes etapas y aparte la gente se cuestiona. ¿Yo qué haría en una situación así? ¿Aceptaría, no aceptaría? Es muy dolorosa. Causa ruido, Mariana, ruido de ese que te hace, le dicen disonancia cognitiva, no, lo que debo hacer y lo que tengo que hacer. Así es. Creo que ese es uno de los grandes éxitos que ha dado esta temporada, el que la gente, si no son padres, de todos modos tienen muchas maneras de engancharse. Desafortunadamente es una situación que ocurre en nuestro país, bueno, en muchísimos, pero en México de pronto estamos expuestos a esto de, hay una situación que te sacude y que te hace cuestionarte, ¿tú qué harías? ¿Aceptarías dinero a cambio de que no haya justicia, de que no se llegue a las últimas consecuencias, de sentirte asustado, de levantar un acta, de todo el proceso que hay que llevar? Y eso lo descubrimos, lo decimos tal cual, porque eso sucede en los primeros 5 minutos de la obra. Sí. Lo que sucede en el resto de los minutos es, el público va a ver cómo es que cada uno de estos personajes, como decía Mónica, dependiendo del momento en el que está pasando del duelo, cómo afronta esta situación y qué decide hacer ante una situación que verdaderamente es absurda, ¿no? El plantear que el colegio quiere evitar que la gente, que estos padres hagan justicia, que investiguen quiénes son los responsables de este accidente, obviamente pues por salvar su negocio y su claro, interés el prestigio, económico, ¿no? Exacto. El prestigio. Oigan, y es una obra de teatro, Mónica, que hay filas para entrar a verla. Es un tema muy fuerte, no es un tema sencillo de digerir. ¿Cómo es que lograron esto, que va el público a verla? Porque a veces al teatro van pues las mismas gentes de teatro. Eso es un hecho y no lo podemos negar. Aquí no, en Lobos por Corderos va el público. Así Se ha corrido la voz. Se corrió la voz. Sí. Es muy impresionante esta obra porque desde las primeras semanas tuvimos teatro lleno. La verdad es que estábamos en un teatro mucho más chiquito, en el Círculo Teatral, y ahora que pasamos al Milán es impresionante que sí, estamos teniendo una respuesta muy buena, y creo que es porque la gente sale tan sacudida y tan
es de esas obras de teatro que entras de una manera y sales de manera distinta, que Ya. te sacude y que te cuestiona, y creo que para eso sirve el teatro, para ir a transformarte de alguna manera. Y Lobos lo hace, y creo que la gente sale tan sacudida que la recomienda, y ese ha sido el éxito. Tiene revelaciones y cuéntenos, ¿cuánto cuesta? Me dices, en el Teatro Milán, que está en la calle Lucerna y Milán, en la Así es. Colonia Juárez. Así Es es, el muy Teatro de cerquita Mariana. de aquí. Y el boleto está en 350 pesos. Sí. La dirección, les decía, es del mismo autor, Reinos Robledo, que codirige con Alejandra Ballina este montaje. La producción es de Ana Carolina Mancilla y estamos Mónica, Fernanda, Alex y yo todos los miércoles hasta el 24 de agosto. Pues ya no falta tanto tiempo. Exacto. ¿Eh? Así que acompáñenos. Y hay filas para entrar. Entonces me dices que el autor, el dramaturgo, es también el director. Así Ah, es. no, bueno, fantástico. Pues muchas gracias por haber A estado ti. aquí con nosotros, Gracias, Mariana, a ti. Mónica. Un placer Gracias. tenerlas embelleciendo nuestra casa.